del hospital, ¿no? Inclusive cuando se ingresa, y estamos repitiendo esto de la primera clase, e incluso, ¿no es cierto?, cuando es vertical, cuando el niño tiene una infección congenital, también es comunitaria, no es intrahospitalaria. Quien la haya tenido en el hospital no es que sea contaminado y ha tenido, no, obvio, es fuera, ¿no? Y obviamente vamos a ver cuáles son las intrahospitalarias. Y de las intrahospitalarias hemos dicho que es un proceso infeccioso durante la hospitalización 48 a 72 horas después de su ingreso, que no estaba presente ni incubándose en el momento de admisión. Por eso, los tiempos de incubación tienen que manejar bien. Por ejemplo, de las infecciones intrahospitalarias, se puede hacer un trabajo de investigación de cuál es el tiempo de incubación de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes. Entonces, enseguida vamos a ver cuáles son las intrahospitalarias más frecuentes, ¿no? Y se puede hacer una revisión bibliográfica de las infecciones, del tiempo de incubación de las infecciones intrahospitalarias. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta más o menos de qué se trata, ¿sí? Entonces ya vamos a ver eso enseguida. Entonces, vamos a ver qué es infección intrahospitalaria en cirugía limpia, en casos de prótesis valvulares, en prótesis ortopédica, en casos de cesárea y en casos de parto. Entonces son 5 categorías, ¿no?, de infecciones intrahospitalarias. La general es la clínica de entrado, como han visto, ¿no? Los últimos 2 casos que han presentado las niñas han muerto por una infección intrahospitalaria, ¿no? Uno por pseudomonas y el otro por que el paciente tenía un aplastamiento y después eso le ha sido un factor predisponente, ¿no?, el trauma torácico, y luego se ha infectado por mala manipulación y todo lo demás. Entonces, fuera de eso, es en cirugía limpia. O sea, se supone que hay tipos de cirugía que vamos a ver. Prótesis valvulares, por ejemplo, para corazón. Prótesis ortopédicas, ¿no?, trasplantes de cadera, fémur, cesárea y parto. Vamos a ver cada uno de estos, así que cuando hablamos de las cirugías limpias, tenemos que ver las características de una cirugía limpia, ¿no es cierto? Dice que de una cirugía limpia es todo tejido no inflamado, no trauma previo a sepsis quirúrgica que es realizado, no ingresa al tracto respiratorio digestivo ni genitourinarios. Entonces, para que sea una cirugía limpia, no tiene que haber, no es cirugía de abdomen, no es cirugía genitourinaria, no es cirugía de tórax. Y no hay inflamación del tejido y no hay trauma previo como el anterior, ¿no? Y sí hay asepsia quirúrgica, ¿sí? Entonces tiene características, ¿no? Riesgo de infección bajo, de 1 a 5%, de 1 a 5%, ¿sí? La conducta, no profilaxis, excepto inmunocompromiso protésico. No profilaxis es cuando los médicos les dan antibiótico terapia, por ejemplo, metronidazol, previo a la cirugía. ¿Para qué? Para evitar de que haya una contracción. Pero si va a ser cirugía limpia, entonces no profilaxis, a no ser que el paciente esté inmunocomprometido, tenga lupus, tenga SIDA, tenga una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Entonces sí, ahí sí, pero mientras tanto no profilaxis. Luego se categoriza una IAS, ¿no es cierto?, que se contraiga después de 48 y 72 horas post ingreso, o desde el egreso hasta 30 días después. Entonces, esto es lo que hemos aprendido de 48 a 72 horas post ingreso, o se va del hospital y un mes después, hasta un mes después, hace, ¿no?, fiebre
y el paciente regresa y no es que no se ha cuidado, es que estaba incubando. Entonces, en una cirugía limpia, donde no hay ningún riesgo invasivo de genito urinario, donde hay muchas bacterias, flora intestinal, gastrointestinal, no pulmonar. Entonces, una cirugía, qué sé yo, el retiro de un quiste en el brazo, ¿no es cierto? Una cirugía maxilofacial, ¿no es cierto? Una cirugía de reconstrucción de tabique, que no sea ni tórax, ni abdomen, ni genito urinario, ¿no? Y que no se hace profilaxis porque va a ser limpio. Entonces, se va la paciente o el paciente y hasta un mes después puede volver con fiebre. Y si tú tomas en cuenta las premisas, puede ser una infección intrahospitalaria. Entonces, con estos pacientes, ¿no es cierto?, que entre comillas limpia, es más peligroso que hagan una infección, ¿no es cierto?, intrahospitalaria. ¿Por qué? Hay que esperar hasta un mes después. Por eso es que los controles se dicen cada semana. Venga, limpieza, y cuando tienes que limpiar al paciente, tienes que ponerte guantes, tienes que ponerte barbijo, tienes que ponerte bata, ¿sí? Y tienes que fijarte, ¿no? Entonces, todos los cuidados, pero hasta en una limpia, 30 días después, hay problemas. En prótesis valvulares, donde se está cambiando prótesis de corazón, por ejemplo, siempre es la primera fase después del ingreso, pero después del ingreso hasta un año después. Entonces, cuando los pacientes se les hace una cirugía cardíaca y se les coloca válvulas, desde el reemplazo, ahí está en una maqueta, esto se le cambia, ¿no? Este un plastiquito, miren, le están colocando esas prótesis valvulares. Entonces, las bacterias se pueden adherir a ese plástico y formar un biofilm. Entonces, al paciente le tenemos que dar tratamiento. O sea, después tiene que recibir corticoides, tiene que recibir antibióticos, inmunomoduladores, entonces, una serie. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un año le hacemos tratamiento postquirúrgico preventivo para evitar la intrahospitalaria que por ahí se está incubando. Entonces, cuando los pacientes salen de aquí, ¿no?, algunos se mueren después, no soportan, hay falla cardíaca, a veces hay rechazo y algunos intrahospitalarios. Entonces, quiere decir esto que durante un año tiene que ser controlado, monitorizado el paciente, ¿no? Y tiene que andar con barbijo, no puede hacer sus actividades normales, tiene que estar un poco más aislado, ¿no? Y cuando pasa el año recién puede hacer sus actividades normales. Pero cuando queremos que todo está bien, no, con mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay que fijarse lo que sigue, ¿no?, a la cirugía. Entonces, no es que la cirugía lo arregla todo. Hay complicaciones y son infecciones. Cuando dicen, yo voy a ser cirujano porque no me gusta la microbiología, error. Vas a tener que saber más microbiología y más antibióticos porque eres cirujano. Es que dominar. Cuando algunos se quieren escapar, dicen, no me gustan los microbios. Peor, dominar los microbios. ¿Sí? O sea que no es nomás, no es como cuando han dicho, no, voy a estudiar medicina porque no hay matemáticas. ¿Cómo es? Y les falta pediatría. Ahí van a ver qué es matemáticas. Pediatría es. Ahí está una prótesis, ¿no?, de cabeza de fémur, que están viendo en las ortopédicas, ¿no es cierto? Y siempre el mismo concepto, ¿no?, que ingresan hospitalares 48 horas después, pero después del egreso, cuando ya sale, durante su permanencia, 48 72 horas, pues de hospitalario. Pero
pasado. Se sale al paciente hasta un año después. Entre un año después, ¿no? Entonces, se le coloca rodilla, se le coloca cadera, cabeza de fémur, ¿no es cierto? A los pacientes, o implantes dentales, que ahora está de moda, los tornillos, ¿no es cierto? Se tiene que monitorizar un año después. Entonces el paciente tiene que estar controlado, el aseo, ¿no es cierto? El paciente, por ejemplo, que recibe esto, tiene que tener una vida sana, no tiene que resfriarse, no tiene que enfermarse, tiene que cuidarse. Heridas, tiene que evitar heridas, porque por ahí puede ver. Pero el problema es que si en el intrahospitalario se ha entrado la bacteria, hay bacterias que pueden tardar en incubarse. Y después de un año se activan. Factores predisponentes, inmunosupresión. Para que suceda en todos los casos, tiene que haber patologías de base, otra o la misma, inmunosupresión. Ya saben, para elevar el sistema inmunológico tienen que comer. ¿Qué, doctor? Todo. No todo lo que comen, no es todo lo que pueden comer. Sí, mira. Niños, tienen que comer, ¿sí? En nuestro país no podemos hacer dietas especiales, a no ser que tengan mucha plata. Entonces tienen que comer todo y tienen que añadir vitaminas. No, mi mamá dice que no, ¿tu mamá es médico? No, entonces no. Tienes que comprar tu frasco de multivitamínico y tienes que tomar comida que haya un litro, ¿sí? Y algunos se compran diferentes, vamos tomando diferentes o multivitamínico, pero tienen que tomar. Aparte de comida, tienen que aumentar vegetales, tienen que aumentar frutas. No tienen que olvidarse de sus proteínas. Yo soy vegana, morí. ¿Sí? Entonces, es que yo no entiendo cuál es el motivo de ser vegano. ¿No? ¿Cómo le vas a decir a tu paciente que para su anemia tiene que comer carne si eres vegano? A ver, ¿cómo le haces? Dice el refrán, se predica con el ejemplo. No, chicos, no fumen. No, vamos a la afuerita. O sea, se predica con el ejemplo. Y yo no les puedo estar diciendo, ¿no es cierto? No, coman, y yo tengo que demostrar que yo como variado, ¿no es cierto? Mezclado y todo lo demás, ¿cierto? ¿Qué tal si yo digo, tienen que comer, chicos? Y usted, no, yo soy vegano. Entonces, no, quiero ser vegano y me muero, ¿cierto? Entonces, tienen que madurar esas opiniones angelitos. Ustedes tienen que dar ejemplo. Ahora, se puede volverte de vegetariano, lo que sea, volverte. Pero no hagas cómplices a tus pacientes. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser integrales. No le puedes convencer. Es como cuando el médico le convence a su paciente para salir y fusilarla y después no pasa nada. ¿Ya? Es lo mismo si tú le dices que cambie de comida o que cambie de religión. Es lo mismo, pero no suena más feo, ¿no ves? Pero este suena bonito, ¿no ves? Más algo feo. Es igual de feo. Es una violación. Entonces, tienes que pensar, no pueden convencerte, ¿no? Aunque yo he venido de Celeste, porque hoy día les tocaba traje Celeste, no soy del Bolívar, y me da igual que haya perdido o ganado, no me alcanza nada. ¿Sí? Yo soy tigre, tricampeón. Yo te la aplaudo, papito, yo te la aplaudo.
¿Está confiado, no? Niños, otro consejo. Como médicos, jamás, ya les digo médicos porque ya son, se falta así. No tienen que confiarse de nada ni de nadie. Ni de nada. Camarón que se duerme. Se lo lleva. Yo sabía probar palabras, pero eso no me puede forzar a la universidad. Puedo decir en privado, pero no aquí. No, es muy. No puedo hablar malas palabras. Me están grabando. Un saludo a mi mamá y papá. Me están grabando. Ya, entonces, igual, ¿no? La definición primaria no cambia. Esto tiene que ser de memoria, pero después del regreso hasta 30 días después, ¿no? Hasta 30 días después. Entonces, cuando se sufrir una cesárea, tienen que venir a sus controles durante un mes y se controla a la paciente. Puede estar incubado un germen. Todo depende de cuánto tú haces para evitar contaminación. Y a veces los internos o los estudiantes los contaminan. Entonces, cuando tú llegas al internado y vas a operar con el doctor confía que tú sabes lavarte tus manos. El doctor confía que sabes colocarte la bata. El doctor confía que no te van a contaminar los guantes porque tú lo haces solo. ¿No? Confía. Entonces, vean tutoriales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, teníamos que operar, y yo era el más vago porque estaba operando. Entonces, el problema era que el doctor decía, no, el que llegue primero opera, ¿no? En cuarto año. El primero que llega entra de primer ayudante. Entonces, llegaba y ya, fulano primer ayudante, entonces nosotros éramos los mirones, ¿no? Entonces, instrumentadora y el otro le ayudaba, vesículas, apéndices. Y el doctor se había fijado que el único que no me operó era yo. Porque yo no gustaba operar, ¿no? Entonces yo llegaba tarde. Muy bien, pues llegaba tarde, llegaba 10 años. Y un día, el doctor ha visto, yo llego, no había nadie, me cambio, me pongo mi pijama, el doctor aparece, ¿qué bien, Julio, eres el primero? ¿Yo? Y detrás han venido los bestias, ¿no? Porque el doctor me ha dicho, van a venir tarde, ¿por qué? Porque el Julio no ha hecho ni una operación, tiene que hacer. Pues ya, entra, yo, ya. Y el doctor me daba, era una laparotomía, me acuerdo. Pues, la parotomía se abre de aquí a aquí, de repente se puede al ombligo y se busca qué ha pasado, ¿no? Entonces, se abre, se resuelve el doctor, porque tiene una apéndice, no sé qué, se limpia todo, sin complicaciones, y me dice, sutura. Yo suturo de arriba, tú suturas de abajo. Ya le digo. El doctor, ya estaba la. Yo. Y era, ya terminado. Sí, pero yo, no sé. Le mira al anestesiólogo y me dice, despertarlo, le dice. Yo, pero, no, y el anestesiólogo me dice, no sé. Ya debía terminar, apúrate. Yo, y agarrado, le ha puesto su antídoto, yo, con director, y después, y el paciente, entonces era así, y abajo. Ha tenido la cirugía, mi conciencia no me ha permitido irme, he ido al postoperatorio, ha despertado, está bien, si no le duele, todos los días le he curado, 2 veces vendré a la enfermera, es la máxima de mi conciencia. Grave es cuando te dan confianza y tú tienes que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, hay algún momento que tienes que hacer solo, ¿no? Y para eso nos preparan. Entonces, ustedes, cuanto más prestación tenga, ¿no? Hagan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sus docentes están diciendo, haz,
y él te está mirando, aprovecha, él te va a guiar. Pero ustedes son marín que se escapan como yo, después te va a castigar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener, ¿no es cierto? Cesárea cesárea era jalador, era. Tiene que colocar un forceps aquí, ¡jala! Hace un huequito de este tamaño y cuando jalo se abre así. ¡Jala! ¡Jala más! ¡Jala! Yo, ¿te estás durmiendo, Luna? Jala, listo. Ahora, haz resumen de la operación. No he visto nada, me dormí. Y he sobrevivido. Bueno, les cuento tu chiste, ¿cómo he sobrevivido? Sin castigo, no me escondes. Cumplía, todo cumplía. En un parto, ¿no es cierto? Misma definición, ¿no? Es un parto humanizado. ¿Por qué es un parto humanizado? En primer lugar, ¿no es cierto? No está en quirófano, no está en sala de parto, está dentro de una sala normal. Segundo, está teniendo una partera, no médico, ¿no? Está sin guantes. Su marido está todo bobo. Y hay esto. Entonces la paciente, ya ahí se el dolor, ¿no ves? Entonces, en el Hospital La Paz de la Garita hay una sala de parto humanizado. Por ejemplo, hay una silla con hueco, donde el marido se sienta y la señora se sienta encima de él y ella puja y el otro le ayuda a pujar. Así es el parto humanizado. Hay una cuerda y las señoras, las cholitas, se agarran y se ponen de cuclillas y hacen tensión y no gritan, como las viejas de la zona sur. Las cholitas, nada. Las hijitas de mamá, no, bien, señor. Grita, se agota y cuando tienen que pujar ya no tienen fuerza. Entonces, no ha pasado clases pre. ¿No? Entonces, tiene que guardar fuerzas para el momento, ¿no? De pujar al final, porque esto tiene que ser. Yo no sé, porque yo no soy mujer. Pero uno lee y aprende que tiene que pujar, entonces van a escuchar en el hospital, pujar. ¿Qué será pujar? Entonces, ¿qué le dicen a las cholitas? Hazte caquita. Entonces pujan como si estuviera haciendo caquita y a veces sale la caca. Dieta hospitalaria. Sale la caca. ¿Sí? Entonces ya a veces sale la guagua y se te resbala. Es que y la guagua sale pues resbalosa. O sea, no te tienes que hacer un parto para saber. Yo que me lo termino de parido, haciendo parido. Porque después de estar nervioso, que vos no me estás, ¿no? Entonces, pero tienes que hacerlo. Y a veces el provincia me toca atender parto solo. Bueno, no he atendido parto, no le trata la pata. Está complicado. Era una cholita, ¿le conoces el partograma? Hay unas casillas amarillas. Todo lo amarillo es riesgo. 16 años, riesgo. No tiene marido, riesgo. Es soltera, riesgo. Ha tenido de estudiar, no, riesgo. Ha hecho precontroles, riesgo, no ha hecho. Todo era amarillo. Entonces, ¿cómo le pone mal a la enfermera en lo que voy a poner de nuevo? Hasta lo tiene que saber colocar. Estaba infiltrando. Tiene que saber colocar. Gordita y sus venitas eran así delgaditas. Tienes que tomar valor. Y cuando la fetocardia a punto de descender, nos vamos a la paz. Y la enfermera me decía, reventar, así se reventar, esto va a reventar. Siempre le va a salir la voz. No, esto ya está mal. Esto ya está de mal, está peor. Hasta la madrugada conseguir ambulancia, en el camino
cierto? Ya comenzó a dilatarse más. Según yo era 7. Cuando he llegado ahí, mis amigos estaban, ¡ay, qué más propio atender! El hospital Los Andes en el Alto. Los Andes del Alto, no los Andes nuevos. Ay, no podía atender, qué barbaridad, me estoy haciendo la burla de mí. Yo callaba. Entonces, está en 3, 7. Y después entra mi amigo de estado de turno, así que el cuando la paciente me dice, doctor, me muestra, ¿no es cierto? Y su manito estaba saliendo. Adivinen de qué color. Verde. Estaba meconeado. Y si yo le atendía mi boliche, me chingaba la guagua. Porque hay que darle antibiótico. Ya había roto bol. Todo me pasa a mí, y tóxico. Todo me pasaba a mí, todo. Pero todo sabido salir. ¿Qué? No sé, cuando he querido tomar ya se visto la ambulancia. Es un ridículo todo de blanco, yo, de alto, ¿no? Ahí, ¿no? Y hay que sobrevivir la baba, ¿no? Bueno, pero complicado, niños. A veces se te complican las cosas y estás solito y no tienes nada más que seguirlo, man. Por eso, entre chiste les cuento, les digo que memoricen cosas que tienen que servir. Todo pasa, pero nada, tranquilo. A todos les ha ido bien. ¿Cuántos médicos han salido de acá? No, mira. ¿No? Ha habido una promoción, antes que decía el doctor Víctor Jefe, de puro brazuco. Porque antes había cuadros de honor, ¿no? Había las fotos de los egresados. ¿Dónde están las fotos? Para que vean los niños que suelen tener. Yo me pasaba viendo las fotos. Una promoción, puro brasileño. Todas. Unas 2 o 3. Las primeras promociones eran brasileños. Que están trabajando allá. Después han salido promociones de puro peruano. Y después ya se han juntado. Y después los brasileños se han ido. No, el doctor Víctor los adoraba a los brazucos. Me han robado mi sello, me han robado exámenes. Mira que algo del Víctor nunca me ha creído. Nunca. Los adoraba. Yo andaba riéndolos, como hablan fuerte, todos estuvieran en escándalo, gritando, ¿no? Entonces yo les llamaba la atención en los pasillos, todos se quejaban de eso. Ya ni las matas de así se dicen cosas porque hasta salen las fotos de la propaganda, ¿no? Puro brazuxo, puros rubios, gringos, todos los exalumnos. Igual que la cesárea, el parto normal, 30 días después, ¿no? Tomen en cuenta que el parto normal también tiene sus complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que lavarse bien las manos, ¿no? Hay que utilizar todo limpio, no hay que equivocarse, ¿no? Entonces aquí también puede haber hasta 30 días después. ¿No? Los modos de transmisión ya hemos revisado, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se transmiten estas enfermedades, ¿no? Pero ya hemos visto esto, es la tercera vez. Tercera vez. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 10. 22:15. Entonces, se puede uno transmitir por colonización, por contacto
por gotículas, por vía aérea, por aerosoles, ¿no es cierto? Y entonces, estas son las maneras de transmisión de las vías. Por colonización, tú le transmites una bacteria y la persona, ¿no?, adquiere la bacteria, se coloniza en su piel y después se vuelve infectante. Por contacto, le tocas, ¿no? Por gotículas, toses. Por vía aérea, le hablas sin barbijo. Por aerosoles, estornudas como yo. ¿Cuánto es estornudado? 5. Estás parado. Y eso, de esta mañana he tomado un antialérgico, porque ya estaba con mi alergia esta mañana. Y eso fue con antialérgico. Tiene que ser una molécula muy poderosa. He activado mis mastocitos. Estaban secretando gránulos de histamina. Y mi IG ha sido altético. Entonces, para evitar este tipo de contaminación, tenemos que usar nosotros ropa de protección. Y cuando usamos ropa de protección, existen protocolos de cómo colocarse. Primero qué, después qué. Y cuando tienes que colocarte, para colocarte cada una de estas ropas, mientras estés sin guantes, tienes que lavarte. Aquí te colocas con guantes, ya no puedes lavarte. Y para sacarte, cada vez que te saques tienes que lavarte para que vos no te contamines. Entonces tienes que tomar en cuenta esas características, ¿no? Cuando vas a colonizar algo, lo primero es tu microbiota. Entonces tienes que tener cuidado en que tienes que lavarte muy bien para tocar al paciente o para tener el mínimo contacto posible, ¿no? Y con guantes. ¿Sí? Cuando el paciente está aislado, tenemos que hacerle siempre el tratamiento empírico, ¿no es cierto? Ahí está el paciente aislado, miren, y detrás de una ventana le tienes que ver. Y si a vos te toca controlar a ese paciente, tienes que estar ahí con tu barbijo, perdiendo el tiempo. A mí me ha tocado estar así con un paciente. El doctor me ha dicho, no te mueves. Lo tienes que vigilar 24 horas porque ya se va a morir. Tenía una hepatitis de origen desconocido, porque sale entre hepatitis A, nada, hepatitis B, nada, hepatitis C, nada. Ha entrado feliz y contento en un soldado y después se ha comenzado a hinchar, a volver amarillo. Sus lágrimas eran amarillas. Todo era amarillo. Y comenzaba a salir lágrimas. Y por la hepatización, ¿no?, por todos los problemas de la bilirrubina, ha comenzado a hacer ginecomastia. Han comenzado a hincharse como boobies de dama. De todos los síntomas, todo. Yo tenía que desinfectar todo para entrar, ¿no? Entonces, cámara allá al frente, es el pasillo. Entonces yo tenía que estar a su lado, pero no, esa noche, ¿qué ha hecho el enfermero? Le ha trasladado de cuarto al otro cuarto para que esté directo a la office, donde está la enfermería. Entonces yo estaba sentado en la enfermería mirando al paciente, no le ha traído cafecito, ha traído estufa, me ha envuelto con manguita y me daba charla. Porque no era mi castigo, tenía que vigilar al paciente. Y cuando al día siguiente iba a almorzar y he vuelto, se había muerto. No saben cómo estaba. He llegado, entro, frío ya. Inmediatamente le ha venido llanto. Y como me ha aguantado, se ha hecho un nudo, así como un nudo, como dicen, ¿no? Y no podía hablar. Le veo a la enfermera, a la Elvira, en el cuerpo. Y la Elvira, hola, culito. Yo, ¿qué pasa? Ya, tranquilo, tranquilo. Pues
a llamar a la emergencia, le he llamado al médico, el médico me llama, se echa a morir. Pero yo no sabía cómo era la muerte, yo no sabía. Entonces, ese rato de reaccionar, y le he llamado por teléfono, doctor, con minutos, solo se ha muerto el paciente. Ya, tranquilo, está bien, pues voy a hacer. Entonces, han llegado y a su reunión. Hemos, con la enfermera, jefe de enfermeras, yo, en la emergencia, y papel y lápiz. Hemos realizado reanimación cardiopulmonar cerebral durante 15 minutos y no se quedó el paciente. Todo tiene que estar idéntico, porque es que va a ser auditoría, ya no se ve nada de archivo. ¿No? Ya no se ve nada de archivo, se iba a hacer. Hemos terminado de redactar todo, ya han llegado, de la familia separada, la familia de la mamá, la familia del papá, así como un seguimiento, como era el hospital militar, los derechos humanos de los militares, derechos humanos del gobierno, pero se llenaba, faltaba la tele y los canales, solo faltaba eso. Entonces, ¿por qué? Porque era un caso raro, era un joven que ha estado por hepatitis y se ha complicado y se ha muerto. Me ha tocado entrar hasta la autopsia. Y me ha tocado defender el caso clínico delante de todo el hospital de ese paciente. Entonces, todo me ha salido, pero era, o sea, la presión es terrible, pero se puede. Y yo no me digo, yo nunca me he alabado de ser inteligente o muy preparado. Me ha costado preparar. Entonces, les va a ocurrir cosas raras. ¿Qué tienen que tener? Acordarse del doctor Luna de las macanas que le ha pasado. Decir, si él ha podido, ¿por qué yo no? Y he podido, ¿no? No sabes. Sufría para hacer mis cosas, ¿no? Y al final ha muerto con un cáncer intrahepático fulminante, o sea, se ha desencadenado un cáncer en 72 horas. Cuando le hemos sacado sus órganos, o sea, solamente saca pedacitos, ¿no? Hígado amarillo, pulmón amarillo, todo era amarillo. Todo era todo. Y no me contaminó con nada y todo lo demás, no solamente que mis 42 se destrozaron, tanto lavar con lavandina diluida, ¿no? Tenía que desinfectar, todos los protocolos yo hacía solito. Nadie me miraba, pero yo hacía solo, como si me estuvieran mirando, ¿no? Entonces, hay que cuidarse. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? ¿O cómo vas a cuidar al paciente? ¿No es cierto? Entonces, entre chiste y chiste que me duda, así me ha tocado estar con el paciente y a los enfermeros no estaba así tan vivo, pero ¿no? Si te van a tomar la muestra, tiene que ir el personal así, protegido, para no contaminar y para que no se contamine. Entonces, hace mucho la bioseguridad. Yo tanto he sido torturado con bioseguridad y no es chiste, es bien en serio. Al único que yo era enemigo de andar con mandil, sigo siendo enemigo de andar con mandil, no me gusta. En la UNSA me he inventado un mandil de diario, de color. Así como me decían mis colegas. Tenemos un mandil corto, uno celeste y otro medio azul, por ahí. Pero es para caminar. Porque no, a mí no me gusta caminar con mandil. ¿Qué voy a demostrar? Soy médico. No me gusta. Al doctor Vito le gustaba que usara un mandil en las teóricas. Cuando era allá, yo era el único, y venían a controlar. Doctor Luna, ¿por qué están sin mandil? Porque no es laboratorio, le dije. Pero no dije. Y después, ¿no? Y después les he convencido a todos los jefes que venían, les decía, no. Hasta que he dicho por bioseguridad, no. He ganado. ¿Por qué? Porque les he demostrado que es bioseguridad, no podemos andar con mandil. No podemos andar. Y nadie anda.
¿te das cuenta? Y esa es la costumbre, y recuerda que ¿no? Entonces hay que más ver algunas costumbres, ¿no? Bueno, de los patógenos intestinales hemos hablado de lo difícil, que es quizás repetido en dos casos. Salmonella Shigella también está, la Escherichia coli, ¿no? Y virus. Esto que por contacto podemos contactar a los pacientes. Y hay que colocarse guantes y bata, y el gran problema es la unidad de terapia intensiva, ¿cierto? Se supone que la terapia intensiva tienes que entrar por lado, pero van a fijarse si entran por lado. Otra vuelta les hago el recuerdo. Yo era el único imbécil que iba al internado de civil. Nunca he usado polera, yo siempre fui viejito, como he sido mayor que mis compañeros, ¿no? Yo he egresado mayor. ¿Por qué? Porque he tenido mi hijito, he tenido que trabajar. Y después de trabajar he tenido que seguir estudiando, ¿no es cierto? ¿No? Y había que ser responsable con mi hijito, ¿no? Y papito, qué alto que estás. No, mi mamá dice que tú eres chiquito. Está más enano, me dice. Entonces, ¿no? Es decir, siempre he ido de civil. Llegaba al internado, me cambiaba de blanco desde la ropa interior, calcetines, zapatos, todo, ¿no? Trabajaba todo y cuando terminaba me volvía a desvestir y volvía a salir de civil. Hasta el día de hoy, yo soy el único en el mundo que hace eso. Nadie va a hacer eso. Todos van con sus trajes, vuelven con sus trajes. Yo jamás he ido de blanco. ¿Por qué? Porque tengo un principio básico de la bioseguridad que nadie me puede cambiar. Por eso yo diseño bioseguridad, diseño microbiología, ¿no? Entonces, depende de cada uno, ¿no? Que si quieres cumplir, ¿no es cierto? Una infidencia. Me va a matar, pero plena pandemia, segunda oleaje, hola. Y ya no había hospitales, ¿no? Y a su mamá de Lucas le llaman para trabajar, porque como es médico, y le llaman para atender pacientes, eventos de fama, y había salido hasta en el Facebook, y le buscaban para atender pacientes a domicilio, salvando a medio mundo. Y en la segunda y tercera ola ya no tenía tiempo. Así que viene el chango y me dice, papá, voy a ir a ayudar a mi mamá. Tengo que ir a poner oxígeno, a poner sueros, a poner vías, a dar medicación, a atender pacientes con coronavirus. Ya, pero sí, ya tengo tenía su traje de bioseguridad, su máscara, todo iba. Y no se enfermaba hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él iba, cumplía las normas de bioseguridad, regresaba, teníamos un cuarto para dejar la ropa, se lavaba, y nunca se enfermaba, ni yo, ni él, ni yo. ¿Por qué? Porque hemos cumplido las reglas. Y él ha atendido pacientes con coronavirus en plena pandemia, ¿no? Canalizaba, daba medicación, cargaba oxígeno, colocaba oxígeno, cambiaba válvulas, todo aprendido. ¿No? Y su mamá confió en él porque su hijo, obviamente, ¿no? ¿No? Y ha trabajado durante casi medio año trabajando así. Tenía clases y iba a trabajar. Pero no se contaminó. ¿Por qué? Porque ha seguido las reglas, ¿no? De la prevención, ¿no? La bioseguridad. Si tú cumples aquello, nunca te vas a morir. O sea, la cosa es cumplir aquello. El problema es no cumplir. Fácil es no cumplir. Difícil es cumplir. Entonces, para mí, esa ha sido la prueba más clara, ¿no es cierto?, de cumplir las reglas de bioseguridad, ¿no es cierto? Y obviamente, nunca se enfermó. Nunca se enfermó. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hacemos aislamiento por contacto, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, lo que dice aquí en nuestra lista, ¿no es cierto?
el paciente puede tener una herida quirúrgica, una cirugía de tracto urinario, ¿no? Lo que hay que evitar es contener el torrente sanguíneo, ¿no? Hacer una osteomielitis, sistema cardiovascular. Todo esto hay que evitar por contacto, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que cubrir, tenemos que proteger, tenemos que estar, ¿no es cierto?, con diferentes ropas. Tenemos que usar desde el barbijo, bata, guantes, gorro, ¿no? Botas. Tenemos que evitar esto, ¿no es cierto? ¿Sí? En la vía aérea, ¿no es cierto? Ahí tenemos que usar mascarilla N95. Ahí, cuando son por vía aérea. Cuando es el otro, tenemos que utilizar otra característica, ¿no es cierto? Y aquí en este caso es por aire, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evitar todo lo que se transmite por aire, como las bacterias que han visto aquí. Lo ideal es esto, ¿no es cierto? Estas son cámaras, cuartos de internación con presión negativa. O sea, sacan el aire, entonces el aire que está dentro de esta sala está libre de gérmenes. El paciente tose y la presión negativa hace que salga. Y tú tienes que entrar así de astronauta. Todos los hospitales que se han construido recientemente tienen una sala de una sala. Y cuando ha venido el coronavirus, esa sala se va bien, pero para un paciente. ¿Qué se han hecho? Se han tenido que improvisar en el mundo, porque nunca pensábamos que iba a ser tan grave, ¿no? Entonces, esto es lo ideal, mira, esto es ciencia ficción, ¿no? Es un cuarto así chistoso, ¿no? Por aerosoles, ¿no? Tenemos que tener mascarilla en el 95, tenemos que tener guantes, ¿no? Entonces, tenemos que estar, por ejemplo, esto. Si eres anestesiólogo, guantes y barbijo. ¿Por qué? Al colocar, ¿no es cierto?, ¿qué se llama esa cosa? Ya, el tubo traqueal, al colocar, ¿no?, se puede liberar, ¿no es cierto?, cutículas, el paciente puede toser, ¿no? ¿Sí? Y siempre hay riesgo de contaminación. Entonces, cuando hubo un caso de fiebre hemorrágica, se fueron de coronavirus. Entonces, a la interna que se contaminó la trajeron al gastro por hemorragia interna. No sabían dónde llevarla. Alguien que ha hecho gestiones para allá. Y mi amigo Gustavo Vidales, el gastroenterólogo endoscopista, ¿no?, va sin guantes, sin barbijo, le coloca el endoscopio y la paciente regurgite. Más o menos así. Ahí está con barbijo, él estaba sin barbijo. Y los aerosoles le han contaminado. Y mi amigo Gustavo se murió con fiebre hemorrágica en el hospital, ¿no? Mi compañero de curso, el que me ayudaba en el internado, porque era uno de los mejores alumnos, me apapachaba, entonces se murió, ¿no? He estado 2 años de duelo, ¿no? Porque cada vez que hacía la presentación de fiebre hemorrágica, me daba un nudo en la garganta y no podía hablar. ¿Por qué? Porque seguían teniendo pena, ¿no? Hasta que, como dicen, ¿no?, los psicólogos, tienes que cerrar puertas, tienes que cerrar el luto y tienes que dejar y seguir adelante. Y eso me pasó porque me ha durado 2 años. He estado muy compungido por mi amigo. Y después ya he podido dar clases normal, ¿no? Porque antes llegaba, ponía su foto y ahí estaba yo. Porque uno se emociona, porque si has vivido con él 1 año en interno y te ha ayudado, y por una burrera, por no ponerse barbijo, se ha muerto. Eso es bioseguridad, niños. Tienen que ustedes aprender no se pone el doctor, ponte vos. Su problema en él. ¿Acaso porque es médico es invencible?
¿Acaso es de acero? ¿Acaso es inmune? Hay que cumplir las reglas. Yo les digo eso porque ustedes me van a entender y se van a acordar y te vas a poner, no te vas a arriesgar. Los mayores, no sé, los mayores viejitos son los que van a tener médicos jóvenes en el internado y esos son los que saben de todo, son los actualizados. Esos son los que dominan y los van a tener así. ¿Sí? Los mayores son los que se descuidan. ¿No es cierto? Entonces, miren, ese es el gran problema. Así va a trabajar. Bien protegido. Ahí le ha tocado ir de jurado electoral, así se ha ido por rato. ¿Por qué? Porque había toda clase de gente, entonces. O sea, si tú te proteges, Angelito, no pasa nada. No pasa nada. Lo único que pasa es los alergias. Entonces, ¿no es cierto? Para todo esto, ¿no? Tenemos que tener medidas básicas. Lavarse las manos, ¿no? La puerta siempre tiene que estar cerrada. El uso exclusivo. Cada paciente debería tener ya les he dicho, su termómetro, su fonendoscopio, su tensiómetro. Entonces tú usas de él y nada más. ¿Pero qué hacemos? Uno para todos, todos para uno. Y eso no está bien. O sea, deberíamos llegar, alzar el fonendo, colocas, te vas a lavar, ¿sí? Y entonces ese es un fonendo del lugar. Pero no hay eso. También, o sea, no se cumplen las reglas. ¿Por qué? Porque la medicina es cara. Tienes que comprar fonendoscopios para todos. ¿Qué va a pasar? Lo van a robar. Entonces, hay limitaciones en nuestro contexto, ¿no? La mascarilla quirúrgica, ¿sí? ¿Por qué se han muerto mis profesores? Porque han dicho en la cuarentena, en plena pandemia, no me van a dar máscara, yo haciendo así, yo no voy a comprar. Y se ha muerto por no ponerse ellos, por no comprarse tu máscara. Entonces, hay cosas que tienen que razonar, hijitos, tienen que pensar, y no tienen que ser orgullosos, ni engreídos, ni porque eres médico, eres high class, ¿no? Eres igual que el resto, somos obreros, ¿cierto? Pero obreros con cerebro, porque nosotros, bueno, no sé si salvamos vidas, ¿no? Ya les he dicho la diferencia entre Dios y el médico, porque todo el mundo dice, Dios mío, y no sé qué, ¿no ve? La diferencia entre Dios y el médico es que Dios sabe que no es médico. Piénselo. Dios sabe que no es médico. Piensen, analicen, profundicen. Tarea para la casa. La bata para entrar a la habitación y las visitas restringidas. Todo esto, ¿no es cierto?, se tiene que cumplir. Comisión de enfermedades infecciosas. Siempre hay un comité en cada hospital. Y ese comité tiene que estar vigilando que cumple las reglas. Habrá ese comité. Hay. Tienen que tener. ¿Funcionará? No sé. Entonces, hay muchas cosas. A mí me dicen, muy fregado eres, Julio. Entonces, los dispositivos, ¿no es cierto? Le han preguntado una vez uno de los mejores infectólogos, un pediatra infectólogo del Hospital del Niño, les ha dado un curso a las enfermeras. Y las enfermeras les han dicho, ¿cómo podemos hacer de que ningún paciente tenga algún intrahospitalario, ni riesgo de intrahospitalario? La respuesta es fácil. Primero, me internas. Obvio, ¿no? Segundo, si está internado, nada invasivo. ¿Ok?
Pero les pones sonda, le pones catéter, le pones hemodiálisis. Ahí ya comienza la invasión y si no cumple las reglas, por ahí se entra los niños. Entonces, mire, no es nomás colocar, hay que lavarse las manos, hay que cumplir el protocolo, ¿no? ¿Les he contado el protocolo de lavarse las manos? ¿La anécdota? Hay un artículo, si me recuerdo, puedo buscar, pero hay que buscar, ¿no? Está en mi casa guardado la revista. Es un protocolo, es un trabajo que hizo el doctor Masi, que jubiló recientemente en el Hospital del Niño, y ese doctor hizo una encuesta para ver qué servicio o quiénes de qué servicio se lavan las manos. Entonces, adivinen quién salieron en primer lugar los que se lavan 99,9%. No. 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 ¿Qué? Las enfermeras, ¿de qué servicio? Tibio. No, tibio, al otro lado. Neonatología. ¿Qué? Neonatología. Ellas son exquisitamente están lavado, toca lavado, antes lavado, estricto, porque son resignas. Adivinen quiénes son los que no se lavan. Los internos. Y a los internos les hacen hacer todo. Conclusión. Lavarse las manos. Porque nosotros somos los causantes de muchas situaciones hospitalarias. ¿Por qué? Porque nos dan tanta tarea que a veces no hay tiempo ni de bañarse ni de dormir. Obviamente, creo que la mano dura que recibimos en el internado hace que seamos templados, que podamos resolver muchos problemas y cuando hacen especialización, cuando viajan a su país o cuando viajan a otro país, demuestran lo bueno que son. Es que eso es formación. Todos los chicos que han hecho internado y les prepara el doctor Muñoz and Company, ¿cierto? ¿Sí? Dan unos exámenes de grado brillantes. Esto nos presente como jurado interno y externo, como tribunal interno, y es una maravilla. O sea, les va de bien. Había un jurado de la UNSA, profesor de embriología, ya no sabía qué preguntar. Con todo respondía la chica. Le ha preguntado, era vesícula. De hecho, ¿de qué lámina embrionaria deriva la vesícula? Yo no sabía qué preguntar. Le ha preguntado embriología y la ha contestado. Todo sabía la niña, ¿no? Ha salido con felicitaciones, con aplausos, con todo, ¿no? Entonces, o sea, pese a que esto se va endureciendo, hay más reglas que cumplir, al final salen bien, pero es importante. Nadie te va a regalar la nota, ¿no? Nadie te va a regalar. Ya vamos a acabar aquí, ¿no? Entonces, no se van a olvidar lo que van a tener en epidemiología, la cadena de transmisión. La cadena de transmisión en epidemiología llevado, y es para todas las materias. Tenemos que eliminar la fuente de infección, tenemos que ver dónde cortamos para que no haya la transmisión. ¿No es cierto? Y nosotros no podemos ser la fuente de infección, nunca más. ¿Sí? Siempre nos echan la culpa a nosotros, de todos. De todos. ¿Qué tienes que decir en el hospital? Ya no, maldito. Y si te castigan, ya, callado, no discutas. No vamos a ganar nunca. Ya, especialmente en el que. No, cuidado que le contestas, te pueden botar de los hospital. Te pueden suspender de los hospital. ¿Sí? Entonces tú tienes que cumplir ya, y punto, y sigue la vida. ¿Y qué vas a perder? Un año nomás es. Y después si te encantó la medicina, tienes que participar de los... Mis alumnos de las privadas son los que entran más que los de la pública a la residencia. Hay que ver lo bien que están formados. No digan que yo estoy orgulloso. Obviamente que los voy a torturar más porque así no pasa eso.
cada vez más, ¿sí? Entonces, no tienen que olvidarse de esto, ¿no es cierto? Les he pasado una laminita para que estudien. ¿Les ha pasado? ¿Les toca? No. ¿A los antibióticos? Carijitos, eso impriman y vayan estudiando así. Ahí está, colores, bactericidas, bacteriostáticos y con colores. ¿Dónde más van a aprender? ¿Sí? Con esa lámina dominan antibióticos. Falta todo, pero lo básico domina. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿no? Agradeciendo su instancia, ¿no? Niños, después vamos a hablar de resistencia, vamos a hablar de la PLE otro día, ¿no? Porque hemos quedado en eso, ¿no es cierto? Pero ya saben que para evitar estas infecciones, para evitar contaminar al paciente, más que ustedes, tienen que usar ropa de protección ustedes para no contaminar, ¿ya? Entonces, cuidado que estén andando así, ¿no es cierto? No van a andar así, ¿ya? Pues con su ropa de protección, una sábana ahí, ¿no? Que es improvisada. Entonces, angelitos, no se olviden de ser, ¿no es cierto?, cautos y cumplir las reglas. Nadie te va a dar puntaje extra por cumplir las reglas. Nadie te va a ver, tú tienes que hacerlo por tu formación como futuro colega. ¿Está bien? Niños, hasta aquí es el examen del lunes. ¿Sí? Así que por favor, no te olvides de leer antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios, porque les he mostrado, ¿no es cierto? Y está les decía el enlace con fotos, cuál es más antipirético, cuál es más analgésico, cuál es más antiinflamatorio, los mecanismos de acción de los antibacterianos, las guías, que hemos llevado los principios de Harrison para atender un paciente, sepsis, fiebre, ¿no? Quick sopa, ¿no? SIRS, ¿no? Y fiebre, ¿no? No se van a olvidar cuál es la diferencia de uno con otro, ¿no? Y rango, cuando digo rango es menor, mayor, no promedio, ¿ya? ¿Listo? Temperatura. ¿Algo más? Es y cuarto, vámonos. He cumplido. ¿Está bien?